Play. Listo, estamos grabando. Dale. Ya está grabando. Ok, listo. Ya voy a admitir a las personas y a comenzar, ¿yo? Perfecto. Ok. Listo, Karina, ¿tú me oyes? Sí, Ok, doctora, yo la escucho. Ok, perfecto. creo que ya hay personas suficientes para comenzar. Ok. Chévere. Bueno, primero que nada, de parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología UCB, queremos agradecer a todas aquellas personas que se unieron a esta videoconferencia y un agradecimiento especial a la doctora Marcela Corredor por haber aceptado nuestra invitación. Cabe destacar que todas las preguntas o dudas que tengan pueden dejarlas en el chat y serán contestadas al final de esta videoconferencia. La doctora Marcela Corredor es odontólogo de la Universidad Rómulo Gallegos, no, es Universidad Gran Mariscal. Gran Mariscal de Ayacucho, disculpe, especialista en odontopediatría de la Universidad Santa María, profesor de la Facultad de Odontología de la Santa María en el año 1999 a 2005, profesor colaborador de la Cátedra de Odontopediatría UCB, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría y conferencista nacional. Sin más nada que agregar, doctora Marcela, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy complacida y es un orgullo para mí que el Centro de Estudiantes de la Universidad de la Facultad de Odontología de la UCB me haya dado esta oportunidad, porque para mí es un honor realmente poder estar con ustedes. Pienso que la información que podemos compartir en esta tarde nos va a enriquecer a todos, inclusive a mí, puesto que eso es un feedback y en una retroalimentación. Bueno, como todos sabemos, estamos en pandemia y si ustedes pueden ver al pobre Manolito, la maestra le pregunta qué es lo que no ha entendido y el Manolito es tan sencillo como que dice que no ha podido entender realmente nada desde marzo. Así estamos todos en un carrusel de sentimientos, de situaciones y Ya va, doctora, ¿me escucha? Silencio, permiso, usted silenció el video, déjeme volver a darle el permiso para hablar. sí,
Ok, ¿tú me ves Listo, a mí? doctora. Ok, Sí, bien, sí. bien, perfecto. Vamos a ver que corra la pantalla, pero no corre. Ok, bien. Entonces el tema que vamos a tocar en este momento es adaptación del paciente odontopediátrico. Como ya Karina me presentó, me precedió, yo vengo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, de odontólogo del año 96. Estudié en la Santa María en el año 98 y actualmente estoy como docente colaborador en la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos una agenda o tópicos que vamos a tocar aquí en la charla, una pequeña introducción, ver cuáles son los roles del odontólogo, cuáles serían los roles del paciente y qué recursos o técnicas, tanto básicas como avanzadas, podemos utilizar para el desarrollo de una consulta odontológica agradable tanto para el paciente como para nosotros. Primero que nada, si nosotros vamos a atender pacientes infantiles, nos deben de gustar los niños. Eso sería como premisa. El que quiera atender niños necesariamente debe querer los niños, le deben de gustar los niños, porque es la empatía que tú puedas proyectar hacia ellos, lo que también va a ser parte fundamental y te va a dar éxito en el desarrollo de la consulta. Hay obviamente diferentes edades en la consulta pediátrica, odontopediátrica, entonces nosotros tenemos que estar conscientes que no todos los niños van a comportarse de manera adecuada, o sea, cada etapa en el desarrollo cognitivo y psicomotor del paciente es diferente a la edad de preescolar, es muy diferente en la edad escolar y por consiguiente en la edad de la adolescencia van a haber cambios muy notorios. Entonces, nosotros como odontólogos tenemos que determinar que cada paciente, de acuerdo a la edad de su desarrollo psicomotor, se va a comportar de manera diferente. Primero que nada, entonces, ¿cómo hacemos esa metodología para poder atender a ese paciente? Tenemos unos procedimientos. Primero que nada, hay un entrenamiento previo que lo hemos desarrollado tanto en la facultad, en pregrado, como en el posgrado. Aunado a esto, tenemos experiencia o un background de años de ejercicio. Y finalmente, vamos a consolidarlo con la personalidad de cada odontólogo y eso va a generar un cúmulo para que podamos lograr entonces hacer esa empatía con el paciente. La comunicación con el paciente no es una receta de cocina. Eso yo no puedo darles una receta de cocina, puesto que cada niño tiene un historial diferente, tiene una familia diferente, tiene experiencias previas diferentes y entonces tenemos que evaluar circunstancias como el miedo, la ansiedad y los sentimientos de esos pacientes individualmente. Y por ello vamos entonces a lograr la cooperación, tenerlos relajados y que sean confiados a nuestros procedimientos, a nuestras inducciones como tal. La odontopediatría y en sí el atender niños es un arte, es una ciencia. Nosotros tenemos que pensar inicialmente en esto. Y ellos van a tener una retroalimentación positiva y nosotros como odontólogos también vamos a tener una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque a medida que del aumento de nuestros conocimientos podremos aumentar esa conexión entre lo que ya conocemos y lo nuevo que estamos conociendo y aplicarlo a esas capacidades de aprendizaje. Entonces aumentamos la posibilidad de ese engranaje entre el paciente y nosotros.
Hay tres puntos fundamentales que tenemos que conocer. Primero nos tenemos que conocer nosotros mismos, porque si nosotros mismos no sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pues por consiguiente no vamos a poder saber atender a una persona. Entonces, ¿qué vemos nosotros los odontólogos? Muchas veces nos dispersamos y no nos damos cuenta y no estamos atentos en nuestra consulta. Entonces, primero que nada, debemos de saber que tanto padres como hijos sí están atentos a cómo nos desenvolvemos, a cómo hablamos, a cómo actuamos dentro de esa consulta. Y entonces hay premisas que debemos de tener en la comunicación con nuestros pacientes, que sería no andar deprisa, no tenemos que estar corriendo en esa consulta, tenemos que hacer las pautas y las pausas necesarias. Tenemos que dedicarle tiempo a explicar esos procedimientos, porque si no explicamos previamente lo que pensamos hacer o la ruta de nuestro tratamiento, pues muy difícilmente entiendan lo que estamos haciendo. El impedir o no la presencia de padres es una disyuntiva y también depende de la legislación de cada país. Hay países que exigen la presencia de los padres en la consulta, pero hay legislación que no necesariamente es un imperativo que el representante esté en consulta. Y por último, tenemos que tener paciencia al momento de atender al niño. Lógicamente, nosotros tenemos que saber que vamos a conseguirnos con pacientes no colaboradores y tenemos que identificarlos. Y más o menos estos serían los 4 básicos en la consulta. Unos que están muy llorosos o tristes, otros que están muy angustiados, otros que van con desagrado a la consulta y por último, los que están totalmente enojados. Entonces, nosotros como odontólogos, al enfrentar estos 4 tipos de pacientes, tenemos que generar una vocalización o un tono de voz adecuado, diferente para cada uno de ellos. No podemos tratarlos iguales. Nuestra presencia en consulta tiene que ser una dirección de frente, directa, para entonces nosotros generar cierto respeto y autoridad, sin ser obviamente grosero, sino más bien tener un peso específico. Tenemos que tener empatía tanto con él como sus representantes. Tenemos que convencerlo, persuadirlo. Esto es más que todo, esto lo podemos comprar con nuestro primer encuentro con un novio. Cuando queremos nosotros conquistar a alguien, tenemos todos nuestros sentidos abiertos para ser aceptados. Eso es lo mismo, tenemos que aplicar lo mismo. Entonces tenemos que saber que hay situaciones que muchas veces tenemos que dejar en control del paciente para poder nosotros hacer ese juego de poder y que él logre llegar hacia nosotros. También podemos conseguir pacientes colaboradores. Entonces, esos pacientes generalmente van a tener un desarrollo cognitivo muy bueno o aceptable de acuerdo a su edad y a sus experiencias. Nosotros podremos usar un vocabulario idóneo para esa edad de ese paciente y ellos también van a poder transmitirnos de acuerdo a su vocabulario, sus inquietudes, y vamos a poder entonces hacer ese intercambio de información, tanto en calidad, cantidad y nivel adecuado. Pero siempre y cuando que ese pedido que nosotros le hagamos, de que siéntate por favor en la silla o ábreme por favor la boca, va a generar una promesa. ¿Pero por qué? Porque yo le voy a pedir al paciente, por favor abre la boca, y así nosotros podemos resolver o ver qué tienes en ella. O sea, para que él se sienta involucrado en ese pedido que yo le estoy generando. Algo importante que debe tener todo odontólogo, independientemente de se vea o no a pacientes infantiles, es esa comunicación no verbal.
porque hay unas bases esenciales. Yo como individuo lo tengo que ver a él como individuo y tengo que saber que hay unas necesidades que él está buscando en mí, que yo tengo que estar completamente preparado y calificado para atenderlo y que yo soy capaz de ayudarlo sin generar en iatrogenia o en ofenderlo o herirlo innecesariamente. Esas son tres bases esenciales o premisas de todo odontólogo, independientemente que sea un odontólogo que atienda niños o no. Entonces, sí, me consigo con pacientes que están felices, que llegan a la consulta, que tenemos una resolución del problema. En este caso, uno de los miedos con el cual acuden los niños es la exodoncia, pero logran captar que es por su bienestar y por su beneficio, y entonces logran realizarse el tratamiento y logran salir felices. Dentro de la secundaria que desarrollo, ahora vamos a tocar al paciente. En este caso, el paciente va a tener unos factores generadores que van a dar reacciones. ¿Cuáles serían ellos? Tengo que yo estar consciente de que cada edad en el niño es diferente. Cada niño se va a comportar de una manera diferente de acuerdo a su desarrollo o escolar, preescolar o adolescente. Cada niño tiene un nivel de comprensión de lo que yo le estoy dando. Y eso tiene que ver con el nivel cognitivo, con las experiencias que haya presentado previamente. Tiene también capacidades físicas o motoras. Hay niños que tienen ciertas situaciones adversas y para eso hay especialistas o situaciones también dentro del área odontológica que van a atender esas capacidades físicas o motoras que no estén adecuadas a la consulta normal. El temperamento y la personalidad del niño van a jugar un rol importante. Y todo esto van a generar o no ansiedad, miedo, relación a lo desconocido y también las experiencias previas, tanto de la mamá como del niño, y esa ansiedad materna nos van a generar reacciones a futuro. Para eso tenemos que estar claros de que hay una escala de Frank, donde calificamos al niño en una numeración del 1 al 4, donde 1 es doblemente negativo, donde 2 es negativo, donde 3 es positivo y donde 4 es definitivamente positivo. Y ahí vamos entonces a ver qué tan factible es para mí atender el paciente. Si yo en la escala de Frank veo que el paciente es tipo 1, entonces tengo que primero, en previas consultas, sean monitoreadas por teléfono con la mamá y con el niño en consulta, pero sin hacer un tratamiento en boca, generar citas de adaptación a la consulta para yo poder cambiar a ese niño de esa escala de Frank de 1 y lograr subirlo, al 2 o al 3. También existe un test de evaluación de Benham, donde se le pide al niño, se le muestra esta cartilla que ven ustedes ahí con las figuras de los niños y ellos van a identificarse de acuerdo a cómo se perciban previo a la consulta. Entonces, en base a eso, vamos a determinar la calificación de 0 a 4, si un niño es bastante aceptable para ir a la consulta odontológica, o por el contrario, si su calificación es de 5 a 8, es bastante complicada su consulta odontológica. También los niños se familiarizan mucho con la escala facial. La escala facial es también que el niño se califique para saber en qué parámetro o qué herramientas vamos a utilizar para poder abordarlo en la consulta. Ajá. ¿Qué podemos entonces previamente en ese preámbulo del tratamiento odontológico? Tenemos que tener citas de educación. Y más cuando los niños son pequeños. Obviamente los niños grandes o los niños adolescentes ya tienen un background de información de educación, pero en las primeras consultas de
que queremos adaptar, tenemos que entonces tomar la iniciativa de que el niño en las primeras edades va a desarrollar una habilidad psicomotora, que la primera consulta debería ser antes del primer año de edad, que hay ciertos tipos de alimentos que tienen alto contenido de ácido y por ende van a generar mayor actividad de caries y que tienen herramientas en casa que los van a ayudar a fomentar esa prevención y educación en salud. Entonces nosotros como odontólogos no partimos solamente de una profesión, también de una profesión como la de salud, somos también educadores. Podemos enseñar y entrenar a nuestros niños para que entonces logren su cometido y él va a ser nuestro estudiante preferido. ¿Por qué? Porque a él le vamos a dar un cúmulo de información que lo va a alimentar positivamente en la consulta. Pero sí, obviamente vamos a conseguir barreras y cuando el paciente no es colaborador, tenemos que percibir el por qué existen esas barreras. Muchas de ellas pueden ser atrasos en el desarrollo psicomotor del niño o que tengan una incapacidad física o mental que no logre entonces llegar a entender nuestras peticiones y lógicamente no va a haber ese feedback. Y lógicamente también hay enfermedades agudas o crónicas que impiden un desarrollo normal en la consulta odontológica. Es por eso entonces que vamos a conseguir situaciones que vamos a tener que desviar a una sedación o a una anestesia general y que probablemente tendremos que tener más citas sucesivas de preámbulo para poder adaptarlo y generar una buena consulta posterior. Cuando ya estamos en consulta y necesitamos realizar un tratamiento, tenemos dos opciones que tenemos que sopesar. O una atención rápida, porque necesariamente el paciente así lo requiere, o pensar en un tratamiento alternativo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de enfermedad que presente el paciente, o si el paciente viene por trauma o un traumatismo, o porque presenta un dolor persistente, o bien sea porque el avance de esa infección sea rápida, entonces vamos a aplicar técnicas atraumáticas para lograr ese cometido. Y fíjense que dejo un poquito más abajo el tema de los antibióticos, porque también hay especialistas que saben muchísimo más que yo de esta área, que siempre nos han recalcado que el dar antibióticos excesivamente genera resistencia bacteriana, entonces lo tenemos que tener dentro de nuestras cartas, pero un poquito alejado, tratando de ver si nosotros podemos resolver el tratamiento odontológico con las primeras cartas que les presento. Eso sí, siempre y cuando el riesgo-beneficio de ese paciente sea positivo, o sea, yo tengo que sopesar si mi riesgo de atenderlo o no va a generar más beneficios que riesgos. Y necesariamente esto es una situación médico, no médico-legal, pero importantísima, que el consentimiento informado sea dado y el asentamiento del paciente como tal, del niño. Son dos cosas que tenemos que tener en claro. ¿Cuándo definitivamente tenemos que posponer o retrasar un tratamiento odontológico? Cuando el niño entra en cólera, cuando el niño no puede manejar la situación y tiene un comportamiento histérico, ¿ok? Para eso, entonces, vamos a parar el procedimiento y tenemos que conversar con el papá, ¿verdad? Conversamos y paramos el procedimiento odontológico y discutimos la situación y vemos si podemos abordarlo nuevamente en esa misma consulta o lo vamos a pasar para una consulta posterior. Y sí, lógicamente tenemos que tener un plan B para abordar al paciente. Como ya les había comentado, si tenemos que tener una selección, tengo que ayudar a ese paciente para tratarlo de manera preventiva e individualizada.
¿Por qué? Porque ya sabemos que si lo citamos, si tuvimos una previa consulta telefónica o de controles de adaptación, en las primeras consultas podemos entonces involucrarlo en las técnicas de cepillado o de limpieza. Tenemos que tener un instructivo para padres, tanto en edad preescolar como en edad escolar. Tenemos que nosotros como odontólogos saber las 4D de cuidado de caries, que sería determinar bajo el historial clínico odontológico y hacer un buen diagnóstico para detectar esas caries, decidir el plan de tratamiento y finalmente realizarlo. También hay herramientas preventivas como son los fluoruros, ya sea tópicos o en gel, que también nos van a ayudar a que ese tratamiento preventivo individualizado se realice. Y lógicamente, con técnicas atraumáticas lograremos hacer restauradora lo mejor posible. Nada es imposible, todo es posible siempre y cuando nosotros tengamos un open mind, nos abramos a esas situaciones. Okay. Ahora vamos a ver los recursos que tenemos en este caso para poder abordar al paciente, tanto en comunicación como en la parte lingüística. Las técnicas asociadas que tenemos son muchas, hay varias, hay otras más, pero las más conocidas son la distracción, el decir, mostrar y hacer, el control de la voz, la comunicación no verbal y el refuerzo positivo. Vamos a explicar cada una de ellas. En el decir, mostrar y hacer, tenemos que tener frases apropiadas para ese niño, de acuerdo a su nivel de desarrollo intelectual. Tenemos que tener herramientas visuales para poder explicar. Lógicamente, han variado desde la pandemia para acá, pero si nosotros logramos de manera sencilla explicarle el procedimiento, lograremos hacerlo. Una vez que ya le hemos dicho qué vamos a hacer, se lo vamos a mostrar. Vamos a demostrarle a ese paciente cómo se oye, cómo suena, cómo se ve, cómo huele. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una primera consulta de adaptación con una profilaxis, entonces le mostramos el cepillo, le hacemos tocar la pasta profiláctica, inclusive a que toque el flúor, para que él pueda percibir mediante esa sensación una cercanía al tratamiento. Y finalmente logramos hacer el procedimiento como una conclusión del mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos objetivos? Y estos objetivos muchas veces nos ayudan en situaciones cuando estamos en operativos odontológicos, como en este caso. Inclusive aquí, aparte del decir, mostrar y hacer, hay otra técnica involucrada en la foto superior, donde hacemos pasar a un niño para que vea a otro realizarse un tratamiento, obviamente que el niño sea adaptado y que no produce ningún daño o dolor. Entonces, aquí queremos es que podamos enseñarle los aspectos de la visita odontológica, que él se familiarice con los elementos del consultorio y desensibilizar esos mitos o miedos a expectativas previas. Para el control de la voz, entonces, como en un preescolar, estos son láminas de preescolar, los niños van a captar que hay varias situaciones, un modo silencioso, un modo de susurro, un modo de voz alta o un modo grito. Yo tengo que saber modular mi voz para pedirle a él lo que yo quiero de manera adecuada. Por ejemplo, si solamente hay una consulta de modo silencioso, no hay un feedback, no hay una empatía. Si nosotros, por ejemplo, por el contrario, hacemos un modo de susurro al oído, podemos hablar, obviamente, con más cercanía, porque al oír el micromotor o la turbina, tenemos problemas. Dame un segundo. Ok, me dice me faltan unas láminas. Si se llega a cortar, nos volvemos. Dice que no se cortó. Ok, voy a seguir. Entonces, si yo me tengo que acercar y susurrarle al oído, entonces puedo darle alguna información importante
que él por el ruido externo no me lo puede entender. Y si yo tengo que subir mi tono de voz, es porque el niño en algún momento necesita que yo sea firme para ganar la atención y cooperación de él. ¿Okay? Y así prevenir ese comportamiento negativo. Pero nunca generar un modo de grito, porque entonces así no nos vamos a comunicar. Gritando nadie entiende. Y así generamos reglas apropiadas en la relación del adulto, que en este caso seríamos nosotros, y el niño como paciente. Cuando no tenemos, otro tópico es la comunicación no verbal, porque lógicamente no todo lo podemos estar hablando en la consulta. ¿Cómo lo vamos a recibir a ese paciente? Generalmente lo recibimos con una sonrisa, pero por las mismas medidas de bioseguridad, ya esa sonrisa muy pocas veces se puede mostrar, porque ya estamos con una indumentaria completamente hermética. Pero entonces tenemos que aprender a sonreír es con los ojos. Y eso debería a nosotros ayudarnos. ¿Por qué? Porque no, aunque tengamos la boca tapada y no podamos hablar, hay muchas cosas que se pueden expresar no verbalmente. Entonces ahí vamos manejando otras técnicas, como son la gesticulación y hacerle ganar y mantener esa atención del niño a la consulta. Otra de las pautas que tenemos que siempre tener en cuenta es el refuerzo positivo. No es lo mismo decirle al niño, niño, no grites porque no estoy sorda, a que yo le diga al niño como un refuerzo positivo, háblame despacio o más despacio o con calma si quieres que yo te escuche. Entonces, es la misma información, pero dicha de manera diferente. Otra frase, deja de llorar como un bebé. Muchas veces uno lo dice, pero entonces esa es una frase negativa. ¿Cuál sería nuestro refuerzo positivo? Tranquilo, yo sé que te sientes mal, por eso sé que estás llorando. Y es una manera de desahogarse, pero todo va a salir bien. Entonces ese feedback va a generar una recompensa y va a fortalecer los comportamientos de nuestros pacientes en la consulta. Otra técnica que tenemos que utilizar es la distracción, y yo la he comentado mucho con compañeros y con mis estudiantes. No podemos mostrarle a priori una anestesia, una jeringa, porque fíjense la expresión de ese niño al momento de ver la jeringa y se la pasan directamente por los ojos. Entonces tenemos que generar distractores. Fíjense que en los memes que generalmente vemos en las redes sociales, ahí les estoy poniendo el distractor y el paciente automáticamente voltea el rostro hacia ese distractor y la anestesia pasa desapercibida. Eso es lo que tenemos que hacer. Desviar esa atención de lo que vamos a generar como desagradable en él, y tenemos que hacer pautas cortas de procedimientos y parar y volver a retomar. Entonces así logramos que se disminuya esa percepción de estímulos desagradables y evitamos un comportamiento negativo. Aquí hay colegas que generamos controversia porque todo depende del tratamiento que vayamos a realizar, y como les dije, hay legislaciones en Latinoamérica que indican que el representante debe estar dentro de la consulta. Entonces, si la legislación impera que el representante esté en consulta, pues tenemos que tenerlo y darle pautas también al papá o a la mamá o al representante cuando vaya a entrar, aparte. ¿Por qué? Porque es controversial que ese triángulo de información entre lo que es el niño, el padre y el odontólogo no sea adecuado. Entonces, si yo voy a tener a la mamá en consulta, es porque me va a ganar en cooperación. Pero si la mamá, por el contrario, es un impedimento y me va a bloquear información entre el niño y yo, entonces necesariamente la tengo que retirar de la consulta. ¿Por qué? Porque ellos crean esos límites mal orientados en los niños, y yo necesito generar mi, no supremacía, pero sí mi autoridad para que el niño logre captar mis indicaciones y no las del padre.
También muchas veces los padres, lastimosamente en estas últimas décadas, no tienen autodisciplina con los niños, o sea, hay mucha laxitud, entonces dejan que hagan todo lo que ellos quieran. Entonces uno tiene que también, en este caso, ser muy consecuente y dar una premisa, no de rudeza, sino de generar confianza, pero sin dejar de tener el control en las manos. Y muchas veces la expectativa de los padres es diferente a la que nosotros vamos a darle al paciente en la consulta odontológica en la realidad. Entonces, esto era lo que yo hablaba de ese triángulo de interacción entre el paciente, odontólogo y padre. Sí, efectivamente hay un triángulo de interacción, pero en el momento de la consulta, el niño debe de oír y de ser orientado por nuestras indicaciones, no por la de los padres. El padre va a ser un ayudante más, pero nosotros somos los que tenemos que tener la batuta. ¿Por qué? Porque él tiene que saber que con nosotros va a estar bien. Y así evitamos ese comportamiento negativo, ganamos la atención del paciente y nuestra relación con él va a ser la adecuada, la idónea. Y no vamos a dejar de tener una comunicación triangular, pero en el momento de los procedimientos nosotros somos los que tenemos que dar el visto bueno. Finalmente, existen técnicas avanzadas de adaptación, estas dependiendo de las dificultades del paciente, por la edad, por problemas cognitivos, por problemas físico-motores o porque lastimosamente hay una enfermedad de base. Si ven estas tres fotos, la primera es del Departamento de Infectocontagiosas de la Universidad Central de Venezuela, la segunda es de la Facultad de Sao Paulo en Brasil y la tercera es de una universidad mexicana. Cada uno tiene una estabilización protectora o de contención. Las dos primeras son activas. ¿Por qué? Porque están tanto representantes como auxiliares ayudándonos. Y la tercera, la del joven en azul, es pasiva. Eso para aclarar un poquito. Cuando hablamos de esas técnicas avanzadas de adaptación, tenemos que considerar el por qué estamos realizando esa técnica. Porque hubo unas necesidades ontológicas previas en el paciente muy características que nos hicieron proceder bajo esas premisas. Y ver si realmente esta contención va a tener una calidad positiva, va a ser positiva en el tratamiento, va a tener un efecto positivo en la calidad del tratamiento y que no vaya a contribuir en detrimento del desarrollo emocional del paciente. ¿Por qué? Porque puede marcar muchas veces al paciente si no se le explica previamente qué es lo que vamos a hacer. Nosotros también tenemos que decirle al niño que lo vamos a retener, que lo vamos a abrazar, que lo vamos a contener. ¿Por qué? Porque él se va a sentir agredido físicamente. Y muchas veces en el examen del paciente, en una primera consulta, si es de emergencia, podemos o necesariamente deberíamos hacerlo, si el paciente no es colaborador. Y existe además del consentimiento informado normal del tratamiento odontológico, debe existir un consentimiento informado para la técnica avanzada de adaptación, donde vamos a explicar con el paciente en la historia clínica qué tipo de contención vamos a realizar, por qué estamos realizando esa contención, cuál va a ser la estabilización y si tenemos que hacer ajustes, se los tenemos que hacer saber previo para que haya seguridad en el tratamiento y eso lo tiene que firmar el paciente y tiene que ser con asentimiento del niño. Entonces son dos, en este caso, dos consentimientos informados. Uno, el de base para el tratamiento odontológico y otro consentimiento informado para esa técnica avanzada de adaptación. Y finalmente, ¿cuáles son los objetivos, indicaciones y contraindicaciones? Dentro de los objetivos, vamos lógicamente a reducir que el paciente se mueva y nos vaya a generar un daño posterior, porque queremos es protegerlo, tanto a él como al equipo odontológico. Queremos facilitarle ese tratamiento. Entonces, si vamos
hacer esa barrera, es para reducir ese movimiento, siempre y cuando no vayamos a interferir en la respiración del paciente. No puede ser a tal punto que el niño se sienta ahogado. Eso es muy, muy importante recalcar. Entonces, lo vamos a hacer y está indicado en un tratamiento cuando es limitado el procedimiento en una atención básica o normal. Cuando hay una inmadurez o una incapacidad en el paciente, y esto nos tiene que generar una mayor seguridad en el procedimiento odontológico. Y como contraindicaciones, bueno, lógicamente no vamos a hacerlo con un paciente colaborador, no vamos a hacerlo cuando el paciente se va a dejar atender sin necesidad de inmovilizarlo, cuando, no ha, cuando ha tenido experiencias previas traumáticas muy arraigadas, entonces no podemos de antemano volver a hacer ese círculo vicioso, o cuando los tratamientos son muy largos. ¿Qué nos lleva a concluir de esta pequeña charla que les presenté? Que hay muchos niños, hay diferentes niños en cuanto a edad, conocimiento, maduración, y siempre hacemos así, y ligamos y hacemos como una oración previa: ay, Diosito, que me vaya bien con este paciente, que todo salga bien. Sí, lo hacemos, porque no lo vamos a negar. Uno siempre se encomienda a que todos tengan una buena resolución. Sí, y fíjate que los niños a edad pequeña, pues si tienen experiencias agradables, van a generar experiencias positivas en todo, no solamente en la parte odontológica. Y los odontopediatras siempre tenemos vida del odontopediatra todos los días, cuando podemos atender a un paciente, porque ellos nos hacen sentirnos, si se quiere, vivos, independientemente de que forcejemos en un momento dado, pero a la larga. Por ejemplo, hay un paciente de aquí que está citado en esta foto, que tengo que ayudarlo mucho, aunque es un niño grande, pero sí, al final me dedico a él y lo logro. Entonces esa es la satisfacción más grande. También tengo que agradecer a muchas personas que están aquí, obviamente a mi familia, a mis padres, porque gracias a ellos he podido hacer un desarrollo fundamental en mi profesión. Tanto mis padres como mi esposo y mis hijos son pilares fundamentales de mi desarrollo como profesional. Mis compañeros y colegas, tanto en la universidad y en los diferentes centros en los cuales yo he trabajado. Tengo amistades enormes que me han dado un crecimiento emocional y ha enriquecido esta profesión que tengo. Y lógicamente, desde que empecé a estudiar odontología hasta los estudiantes que han pasado por mis manos, tengo que agradecerlos porque con ellos también he crecido. Muchas gracias. Aquí están para mayor información y consulta. Estoy a su orden en los correos y en la página que tengo aquí para su cualquier duda que presente. Muchas gracias. Doctora, excelente su presentación, de verdad. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. La felicito, estuvo increíble. De hecho, puede leer los comentarios. Quiero recordarle a todas aquellas personas ahorita que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden dejar en el chat, y recordarles también que si no se han registrado para recibir el certificado pueden entrar en el link de la biografía de Instagram del Centro de Estudiantes. Coméntales que está grabado, que después podemos tratar de ponerla en las redes si es posible. Y eso Correcto, cuando es correcto, grabado, sí. entonces se ve y se oye fluido. Si hubo interferencias en la comunicación, entonces podemos verlo grabado. Doctora, aquí la están felicitando, le están diciendo que muchas gracias, buenísima la conferencia. Bueno, dentro de mi poco background como conferencista en esta modalidad, porque tengo que reconocer, es mi primera charla en modo Zoom. He estado en otras conferencias con otros ponentes, pero bueno, siempre la primera experiencia es como ansiosa, pero bueno, la idea es que fuera nutrida, que generara una inquietud en todos ustedes. Me faltó comentarle, toda la información que tomé está por los manuales de procedimientos, tanto de la Asociación Americana de Odontopediatría, de la Asociación Europea de Odontopediatría,
y de la ALOP, que es la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Ellos tienen unos manuales de procedimientos odontológicos, los cuales pueden ser visibles en las páginas de internet. Buenísimo, doctora. Mil gracias de verdad. Entonces, si no hay más preguntas, podemos finalizar con esta videoconferencia. Bueno, muchas gracias y esperemos entonces Gracias, doctora. facilitarla. Gracias a ustedes. Ya va, doctora. Aquí creo que dicen una pregunta. Ya va. Doctora, una pregunta. ¿Cómo podríamos actuar una vez que el niño ya ha adaptado a la consulta odontológica previa, pero resulta que en las siguientes consultas no terminó de escribir? Que si se desadapta, o sea que si probablemente Sí, imagino. inicialmente estuvo bien, hay que indagar con los representantes qué situaciones en el colegio o en la casa han pasado durante ese interín entre una y otra para ver el por qué hay un cambio de temperamento o de conducta. Entonces, Claro. por ejemplo, las primeras consultas para niños pequeños generalmente se recomiendan a horas tempranas. Si lo citamos tarde, 4 o 5 de la tarde, ya el niño pequeño o preescolar está fatigado o cansado, entonces va a ser incontrolable darle cualquier orden a él porque ya él no quiere saber más de la actividad externa, él quiere llegar a su casa y estar tranquilo. Entonces mi recomendación para niños pequeños es que sea en horas tempranas. Si es en la mañana, mejor, pero si es en la tarde, en horas tempranas de la tarde. Buenísimo. Bueno, no hay más preguntas entonces, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y Muchas gracias. espero que haya Sabe sido que entonces. siempre estamos a la orden para usted en el Centro Estudiante. Ay, gracias, muy amable. También estoy aquí para ustedes. Bueno, entonces una feliz tarde para todos. Igualmente. Gracias. Chao, hasta luego.